Buenos días, 8 de la mañana, Xi Jinping y Biden se van a ver esta noche. Van a intentar empezar a recoger parte del camino sembrado diplomáticamente en los últimos tiempos para ver si hay de verdad puntos de encuentro en materia comercial, en materia de empezar a decidir cómo el comercio empieza a estar en la línea de lo que quiere Estados Unidos con el apoyo de China. Empieza mal la cosa y luego se va a poner encima de la mesa por parte de China el asunto de Taiwán, en un fin de semana en el que los ecos de una negociación de paz ganan cuerpo, ganan fuerza, ganan potencia. Vamos a ver si finalmente se puede plantear, es el mejor escenario no solo en lo bursátil sino en líneas generales, y es un punto de inicio que Occidente le habría mandado ya a Rusia para empezar a ver cuál es el convencimiento de ambas partes, también de Ucrania, sobre una posibilidad de cascos azules que separe los dos países, que deje hasta 2029 la opción de que no haya más guerra y que a partir de 2029 empiece una negociación siempre desde el punto de partida de que se mantendría una cierta distancia de la OTAN con Rusia y siempre desde el punto de partida, desde el otro lado, desde Ucrania, que Rusia devuelve los territorios ocupados. Parece ser el punto de partida de una negociación en ciernes que va camino de empezar a sembrarse poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, como el acuerdo de los cereales, y que tiene un punto clave, la entrada del invierno. Durante todo el fin de semana, Naciones Unidas está en el punto de mira, en el buen sentido, de intentar juntar a las dos partes y situarse en el medio para conseguir lo que parecía imposible hace solo unas semanas, y es que Ucrania acepte que Putin se siente, ojo, porque Estados Unidos lleva ya 2 semanas empujando a que la paz es el mejor camino para todos, con una serie de condiciones también para Ucrania, y Ucrania y Rusia parece que también va aceptando que en la mesa de negociación se puede aceptar. Ojo, porque Rusia ya ha dicho en la última semana que cree que en la mesa de negociación se pueden cumplir sus expectativas, por lo que tenemos el caldo de cultivo para que a lo largo de la semana, ausencia de datos macroeconómicos sobre todo, y después de haber visto las elecciones de midterm que durante el fin de semana ya le han dado el Senado al Partido Demócrata, tenemos todo el caldo de cultivo para que el siguiente escenario sea la negociación de paz. Vamos a ver luego cómo termina la negociación de paz, pero lo primero que tiene que producirse es que se inicie la negociación de paz. Y ahí Naciones Unidas está ya trabajando para conseguir una solución, entiéndame la distancia, parecida a la de Yugoslavia. Una serie de territorios con cascos azules que separan las tropas de ambos territorios y que permiten que pueda haber un alto al fuego real. 8:03 de la mañana, ese es el movimiento de esperanza por parte de los mercados. En una mañana donde el VIX vuelve a subir 1,46, pero muy lejitos, 24,30, y donde tenemos el resto del mercado, Dow, S&P, Nasdaq, Russell, Nikkei, salvo los europeos, en negativo, los europeos mirando un 0,25 el DAX en futuros arriba, un 0,34 el Eurostoxx. Ojo con el petróleo, 95,63, hoy a la baja 0,38, pero intentando ver si tiene camino, si tiene espacio para alcanzar los $100, y el West Texas en 88,55. Tenemos también el gas natural arriba, un 2,87. Tenemos los bonos relajándose, 10 años, 30 años, con una caída del 0,28 y del 0,56. Tenemos todo el movimiento también alimentario hacia abajo, cacao, algodón, en el entorno del 1,5, 1,7, tenemos también el café abajo, tenemos gran parte de la situación relajándose, aunque con temor hoy en el mercado, sobre todo en la parte americana. Tenemos el dólar fortaleciéndose, pero fíjense, veíamos el máximo en 113, está en 106, por lo que va corrigiendo esa relación de pares. Vamos a ver el renminbi, todo, sobre todo, de qué manera se puede ir comportando China en el entorno de pares. Tenemos el euro en 1,03, lo habría firmado Lagarde, Schnabel and Company hace ya tiempo. Tenemos caída también respecto al yen, tenemos caída respecto a la libra, 1,17. Estuvo en los infiernos en el 1,05, lo tenemos en 1,17, con lo que la fotografía del mercado en el inicio de semana es: hay un rayo de esperanza con la inflación, se redujo más de lo que se pensaba, la Fed puede ser que tenga que poner menos impulso encima de la mesa, por lo que la fotografía de la inflación más las midterms ya quitadas
como duda, como parte de la ecuación negativa en el mercado, nos da una fotografía de más tranquilidad. Hoy es protagonista un informe que le vamos a enseñar más tarde, el Outlook 2023 de Morgan Stanley, unido a la visión semanal de Mike Wilson en Morgan Stanley, que está marcando totalmente el inicio de la semana en el escritorio de los gestores, en el escritorio de los banqueros privados, que están mirando que ese Outlook 2023 viene mejorcillo. Vamos a ver el mejorcillo que es de lo que se pudiera esperar, eso sí, con resultados empresariales que no terminan de ser todo lo potentes que quisieran, pero con una fotografía que le falta el cisne negro. Y el cisne negro es que Putin y Zelensky se sienten con Naciones Unidas y esté la opción de lo que la Fed ni el Banco Central Europeo van a conseguir, que es reducir en el corto plazo la inflación. Eso solo se puede producir en un entorno donde la negociación de paz aligere al mercado del petróleo y del gas. Ojo, porque en el fin de semana Janet Yellen la ha liado en varias entrevistas diciendo, por un lado, riéndose de India, no le pongan otro calificativo, se ha reído de India, pero en su cara le ha dicho directamente, puedes poner el precio que quieras al petróleo ruso, haz lo que quieras. Y como subas un gramo de petróleo a barcos de Occidente, o esos barcos tengan un seguro que esté protegido por el tope al petróleo, se te va a quedar el barco en el agua, pero no va a llegar a tu costa. Y punto número 2, que ha estado sembrada Janet Yellen este fin de semana, le ha dicho, sobre todo a Rusia, que si quiere quitar del mercado el petróleo, que no se preocupe, que ahí están las reservas del primo de Zumosol para cubrir lo que pudiera pasarle. La sensación de los analistas es que Janet Yellen va demasiado envalentonada con los resultados del Senado y se ha ido demasiado arriba. 350, 400 millones de barriles de reservas son un agujerito al lado del agujerazo que le puede crear al mercado general, al mercado de petróleo, que Rusia le tope. Sobre todo porque Estados Unidos no está contando con una situación clave, y es que va a hacer la OPEP cuando le impactan a uno de sus miembros. ¿Y si Arabia Saudí dice que se coaliga con Rusia y que ya que va a sacar las reservas, que las saque todas? Venga, amiga, sácalas. 400 millones de barriles. Y cuando no tengas, ¿qué hacemos? Ojo, porque la fotografía en el tope, en ese primo de Zumosol americano, en esa chulería estadounidense, le puede salir muy cara. El movimiento de ayer y anteayer de Janet Yellen le puede salir profundamente caro a Estados Unidos. Saca las reservas y cuando no tengas, vas a tener el fracking ahí golpeando el suelo hasta que reviente. Ojo al movimiento con India, que se ha reído de su cara. Ojo al movimiento con Rusia, que Rusia la tiene, y luego hay otro punto fundamental, que Rusia y la OPEP le van a contestar. Tú, machote, ¿a qué precio vas a vender el petróleo? ¿Al tope también de los rusos? ¿O te vas a aprovechar de la situación de Rusia para vender tu petróleo todavía más caro? ¿A qué precio lo tienes en cuentas? ¿Cómo lo tienes contabilizado? ¿A 20? ¿A 40? ¿A 15? ¿A 60? ¿Cuál es tu margen? Ya que eres tan bueno con Europa, ya que eres tan altruista, véndeselo a precio de coste con un pequeño margen. 5% te sobra. ¿Por qué no lo vendes al precio del tope? Estados Unidos. Todo se coaliga para el gran negocio. ¿Por qué ha crecido Estados Unidos en el último trimestre? Por la venta de hidrocarburos. ¿Por qué ha crecido Rusia y ha salvado las cuentas, sobre todo de déficit comercial? Por los hidrocarburos. ¿Dónde está la pelea económica? En los hidrocarburos. Petróleo y gas. ¿Cómo sabía Estados Unidos en 2016 que tenía que ponerse a construir plantas a mansalva para poder cubrir el gas que tenía Europa? ¿Cómo sabía que Europa iba a tener un problema con el gas? Qué casualidad, que el único que le puede ayudar es Estados Unidos, porque se puso a construir plantas. 5 claves del día y muchas dudas en el entorno de esas palabras de Janet Yellen, que le dejan en una posición que, como le diga la OPEP, pues venga, ya que eres tan chulo, demuéstralo como Dios manda, saca tus reservas y ponte a jugar con tus reservas. En ese entorno es en el que se mueve, porque si Janet Yellen cree que Rusia puede dejar de vender petróleo y que Estados Unidos va a usar sus reservas estratégicas, debería tener también en la mirada Estados Unidos que Rusia se puede coaligar con el resto de amiguetes de la OPEP. Sería lógico. Para eso estoy en el club, no para que me dejen tirado a la primera. Si se coaliga,
Ojo la que le viene a Estados Unidos. En un entorno donde la Fed se encuentra en el movimiento más difícil. Lleva todo el fin de semana la Fed, diferentes miembros, diciendo, este es el punto complicado. Claro, pero si no habéis sabido hacer ni el primer movimiento, ¿cómo va a salir el punto complicado? El punto complicado es muy sencillo. No sencillo de hacer, sencillo de entender. Que es, ahora tiene que frenar. ¿Dónde frena? ¿Cuánto frena? ¿Cuándo empieza la reducción? Y ahí entra el error Volcker, entra el error Trichet, entra el error típico de los bancos centrales. Esto es como estar en el mar intentando frenar, pero lo que tienes que hacer es dejar de acelerar. Ya, pero ¿cuándo vas a parar? Si no sabes conducir un barco, si no sabes llevar el barco, si no sabes navegar, ¿cuándo vas a parar? Allí, cuando vayas y escolles directamente donde no tocaba. Ese es el punto clave que la Fed ahora dice. Es el movimiento más difícil, pivotar sin dejar que la inflación vuelva, pero no pasarse de frenada. Y ahí entra el fin de semana Cathie Wood, que bueno, tienen que entrar en su Twitter y verán un hilo ahí que es apoteósico. Lo mejor del fin de semana. Cathie Wood, ARK Investment, diciendo, ojo, porque la Fed puede llevarnos a un crack como el de 1929 por los riesgos deflacionarios. Y dice Cathie Wood, ¿qué pasó en el siglo XX al inicio? Una guerra mundial que destroza todas las cadenas de suministro, una nueva tecnología llegando, el teléfono sobre todo, y una gripe. En ese caso la gripe española, ahora le hemos puesto un seudónimo, el COVID, el coronavirus. Allí sí que nos cayó a los españoles todo. Gripe española, capítulo aparte. Hay suficientes comportamientos iguales para entender que aquí, igual que la Fed nace en 1913, en 1919, 20, 21 ve que la inflación se destaca y sube los tipos del 4 al 7. Y enseguida a los meses baja los tipos del 7 al 4. Y dice Cathie Wood, ¿hasta qué punto no estamos en las mismas circunstancias? ¿Y qué pasó allí? Había suficientes argumentos deflacionarios como para que en 1929 hiciera todo aquello ¡boom! ¿Qué hay ahora? Suficientes condicionamientos deflacionarios que pueden llevar a una explosión / depresión. ¿Cuándo? Ahora, dice Cathie Wood. ¿No tiene por qué? El momentum puede ser ahora, el momentum puede ser dentro de 5 años, de 10 años, de 15 años, de 3 años, pero el componente deflacionario está. Y dice Cathie Wood, ¿alguien está votando en contra en la Fed? No. ¿Por qué nadie está planteando la opción contraria a lo que está sucediendo? ¿Por qué nadie está planteando esa opción diferente en el mercado? Y lo que plantea Cathie Wood es que vamos camino de una tensión deflacionaria que sí es un problema para el conjunto del sistema. Esa presión deflacionaria es contra la que han estado intentando luchar en los últimos 15 años los bancos centrales, que es la de generar crecimiento mediante impulso monetario. Una vez que quitas el impulso monetario, te quedas con que, ¿qué había aquí? Uy, nada. Y eso que dice Cathie Wood. Ojo, porque tanta presión de subida de tipos nos va a potenciar todos los requisitos deflacionarios que tiene el mercado. Crypto.com ayer también con probabilidad de una transacción, con problemas en una transacción de 400 millones de dólares, viendo que luego arregló más o menos la circunstancia. Otro exchange dice que no va a poder trabajar entre 7 y 10 días, AX, y FTX que no podrá responder a las deudas porque tiene 1.000 millones de activos frente a 9.000 millones de pasivo. Chale ahí. ¿Qué dice Bank of America? Estamos ante la quinta mayor explosión financiera de los últimos 40 años. Solo comparable a Enron. ¿Y qué hace el mercado? Hoy Bitcoin subiendo un poquito. Esta mañana estaba cayendo, ahora está consiguiendo recuperar algo de terreno. Y la mesa de negociación de paz, que ese sí es el cisne negro. Ese sí es el cambio fundamental en el mercado. Ese sí es el cambio que hace que la Fed, que no puede bajar la inflación ni el 23, el 24, al máximo de su objetivo, que es el 2%, tendría aquí la solución perfecta. Una mesa de negociación que le arregla el problema, que pone a la inflación contenida, porque la crisis energética se va por donde vino. Vuelve el petróleo y el gas ruso y Estados Unidos tiene un problema, que es, ¿para qué has construido tantas infraestructuras si ahora ya le pueden dar el petróleo y el gas más barato a los europeos?
¿Qué es lo que dijo Janet Yellen ayer? Para terminar su corolario de declaraciones del fin de semana. Aunque acabe la guerra, habrá algunas sanciones que no se quitarán. ¿Cuáles? Hola. Petróleo y gas. Y ahí tienen toda la jugada. En 2016 descubren, porque le viene a ver el Espíritu Santo, que hay que construir plantas de gas. En 2022 hay una guerra en Ucrania. Casualmente Estados Unidos sirve todo con una facilidad tremenda. Tiene Freeport a punto de volver en noviembre. Tiene el resto de la fotografía del mercado con el petróleo topándolo para ganar más. Y cuando se plantea la mesa de negociación, Janet Yellen dice, bueno, pero no es de fiar Putin ni Rusia, por lo que vamos a mantener determinadas sanciones. Ah, que aquí había cara B de la moneda, que se llama el business, el negocio, que te ha forrado. Y que ahora, en el caso de que se produzca la mesa de negociación, en ese caso en el que haya mesa de negociación, ahí habrá excepciones. Se puede obligar a Rusia a devolver los terrenos. Se puede obligar a Zelensky a que se siente Putin en la mesa de negociación. Se les puede obligar a ambas partes a que haya un bloque de cascos azules. Se puede conseguir que se sienten en la mesa de negociación, que aguanten hasta 2029, 7 años en volver a plantear todas sus exigencias. Se puede intentar en la mesa de negociación que devuelva Crimea a Rusia, pero que vuelva a vender petróleo y gas a Europa, para que Europa se salga del sándwich, quiten el queso ahí, ¡pop! Ya está, ¿solucionado? Ah, y que se está viendo el plumerillo. Ah, eso mejor lo dejamos para más adelante, que me quiero forrar. Eso lo dejamos para más adelante, ¿no? Yellen, ya está. Elecciones de midterm terminadas, fotografía clarificada, y tenemos encima ya aquí, a centímetros de los ojos, la clave fundamental económica que no quieren que vaya a la mesa de negociación, que es que se quiten las sanciones y que Rusia vuelva a vender petróleo y gas a Europa. Ah, ¿y quién es el que vende a petróleo y gas a Europa? Estados Unidos. Ah, que en 2016, cuando vino el Espíritu Santo a deciros que construyerais muchas más plantas de gas natural, que alguien, no sabemos quién, lo necesitará en 2021-22, casualidad también, saben hasta la fecha, pues, oye, ahora ya que las hemos construido, vamos a aguantar un poquito más las sanciones, ¿no? Y el tope al petróleo, para que me vuelvan a comprar a mí. Oye, que se os ve el plumero. Gráficos del día. Ya ven que aquí tenemos bastante fotografía. Parece que la mesa de negociación esta semana puede coger cuerpo, puede coger velocidad, puede ir cogiendo cuerpo. Tenemos el movimiento de la FED, clave fundamental, con la proyección. Fíjense cómo va extendiéndose el movimiento de más largo y más profundo. Bueno, no es la mejor expresión, pero bueno, diciembre del 22, todo parece indicar que los tipos van a llegar y van a extenderse más tiempo, más largo, más largo, más largo, con más profundidad de subida. Sin embargo, el mercado ya está aquí, es la parte roja, ¿eh? Ojo a este gráfico de IF, porque lo que nos marca es que el mercado ya ve una caída. ¿Y qué puede hacer que de verdad haya un cambio tan fundamental en la percepción de la FED? ¿Qué puede hacer pegarse un golpe en la cabeza y que los tipos bajen a este ritmo en lugar de al que la FED ha proyectado? Este rojico de aquí, este rojico que está en el nivel del de septiembre. Una mesa de negociación de paz, pero que incluya el petróleo y el gas. Por lo que el mercado empieza a entender que el movimiento de tipos ya no va tan relacionado con la inflación a la que afecta a la FED, sino con un cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma es este. El movimiento que puede provocar una mesa de negociación de paz entre Ucrania y Rusia, que solvente este problema. Ahora, claro, si dejas el petróleo y el gas fuera, que es el fenómeno inflacionario del momento, solo porque tú te quieres seguir forrando, vendiendo gas y petróleo a Europa como si no hubiera mañana y el 40% más caro que lo venden los rusos, pues oye, nos quedamos en el escenario este de largo y profundo. Ya que os gusta, pues seguimos. Miren el siguiente gráfico, porque nos marca esta mañana el movimiento también del euro, que aunque está viendo un movimiento de recuperación, Dios quisiera a Lagarde que se le hubiera enseñado esa fotografía en la última reunión, 1.03, bueno, recuperada la paridad
y para arriba, los fundamentales no son buenos. Y el movimiento bajista, dice este gráfico de IF, no ha terminado. Lo que pasa es que hay una ensoñación pasajera, que es que el dólar se va debilitando. Miren el siguiente gráfico, porque nos marca esta mañana que China podría hacer una reducción de su moneda simplemente comercialmente contra Estados Unidos, y lo tiene fácil, ¿eh? Y lo está haciendo. ¿Por qué está convirtiendo también todo esto en un proceso deflacionario? Porque quiere atacar al resto de monedas. ¿Por qué? Porque quiere quitarle pastel, tarta del pastel, parte del mercado a otras monedas. ¿Cuál? Al euro. De tal manera que lo que está haciendo China, que podría solventar sus problemas monetarios simplemente en la relación con Estados Unidos, hoy se ve Xi Jinping y Biden, en esa relación prefiere depreciar frente a todas. ¿Por qué? Por ese estímulo comercial que necesita, porque o vende o se cae. Y la única manera de vender es aprovechar cómo se van levantando los otros países para venderles más, que es la clave que está salvando el PIB de Estados Unidos. Yo vendo más porque tengo hidrocarburos que os puedo vender. ¿Qué es lo que busca China? Algo muy parecido. Yo quiero vender más y solo vendiendo más voy a conseguir crecer más como quiero. ¿Y a costa de quién lo voy a hacer? Del resto, mediante mi moneda. ¿Se podría ya quedarse tranquilo con este movimiento? Sí, deprecia. ¿Por qué? Para atacar. ¿Y atacar a quién? A Alemania, al euro. Clave fundamental. Por eso Scholz está de viajecillos ahí de Papá Noel por todo el mundo, mirando en Oriente Medio a quién le puede comprar, dónde puede cambiar, porque tiene un lío montado descomunal. El que le quiere comprar los puertos, el que le quiere además comprar la empresa de microchips y el que le dice que no le va a vender más petróleo y más gas. Y encima deprecia la moneda. Alemania está así, caput, ahora mismo, en un entorno como este. O cambia la fotografía o tiene un problemón. Mire el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana la subida de la última semana, solo cogiendo el jueves y el viernes, un movimiento hacia arriba del 25% Nasdaq. Estamos ahora mismo en una capitalización bursátil mundial del 107% del Producto Interior Bruto, en 103 trillones. Con el movimiento del otro día, toda esta crisis, todo este movimiento del 18,12% del SP500 year to date en este año, y tenemos un 107% del Producto Interior Bruto mundial, teniendo en cuenta el peso de cada uno. Miren el movimiento de subida, de recuperación que estamos teniendo desde septiembre, buscando sobre todo la recuperación que tuvimos en verano, que sería uno de los puntos iniciales para volver luego a la guerra. Momento en el que todavía, fíjense, estábamos en 120 trillones. Estamos ya en 103, con una recuperación muy importante desde 90. 13 trillones recuperados desde el suelo. Capitalización bursátil. ¿Hay rally de fin de año? Pero qué duda hay del movimiento espectacular de subida, aunque tenga altibajos en los últimos tiempos. Miren el siguiente gráfico, 107% del PIB, ¿eh? Capitalización mundial. Balance sheet de la Fed ha subido incluso en los últimos días 20.000 millones. No solo no lo va recortando, este recorte que ha hecho es una cosa que es vergonzosa, mínima, puntual, sino que en los últimos días encima 20.000 millones hacia arriba. Si el balance sheet de la Fed y del Banco Central Europeo no acompasan a la subida de tipos, ¿qué es lo que tenemos? Destroce a la economía vía consumo interno, salvar a los gobiernos gastones vía no quitar toda la emisión, la masa monetaria, la compra de activos. Están jugando a esto los bancos centrales. ¿Quién me paga? Entiéndenme lo de quién me paga, entre comillas. ¿Quién me pone? El que me da lo mismo. ¿Cómo va a ir el recorte? Salva a este para hundir a este, al ciudadano. Visión perfecta en el balance sheet de la Fed. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana ese movimiento de Goldman Sachs con lo que se ha vivido también en las últimas jornadas, una subida de 15.000 millones, sobre todo empujado por las tecnológicas en su recuperación, en ese movimiento que ven ahí, que no se vivía desde el punto de junio de recuperación y el punto de marzo antes de todo el movimiento, bueno, la recuperación de las tecnológicas de marzo. Miren el siguiente gráfico,
que nos marca también esta mañana el poder de exportación, el tráfico entre China y Alemania en el entorno de los países asiáticos y cómo Scholz se está yendo de ruta, de paseíto, buscando que todos estos pongan el hombro. ¿Por qué? Porque la diferencia en la balanza comercial respecto a China ahora mismo es salvaje. Es salvaje. Había hace apenas 9 meses una diferencia mínima y se ha abierto un agujero enorme por culpa de cómo se está comportando. Y fíjense que ya venía con un capítulo en el que la diferencia enorme, pero Alemania conseguía compensarlo, está buscando otros socios. Miren el siguiente gráfico que nos marca 2 informes. El primero, quizá más importante, el Outlook que ha presentado Morgan Stanley esta madrugada, 5 de la mañana, sobre cómo se comporta ese Global Strategy para el año que viene. La primera guía que aparece de cómo tenemos que comportarnos. Esto está ahora mismo guardado aquí, ¡pum!, en el escritorio de todos los principales ejecutivos, banca privada, fondos de inversión, que hoy serán puestos esta mañana junto al café. El Financial Times, el New York Times, Negocios Televisión y el informe de Morgan Stanley. Esto es clave para usted ahora mismo, como inversor, es clave. Miren el siguiente gráfico que lo vamos a desglosar sobre dónde cree que hay que invertir o dónde Morgan Stanley va a poner el foco en la inversión en la fotografía entera. Miren, equities neutralitos, crédito hacia arriba, bono gubernamental hacia arriba, commodities neutralillo, cash importante. Nos han pasado todo el año diciendo el dinero en el colchón, productos que sean líquidos, liquidez, cash, liquidez, cash, efectivo. Tenga el dinero para lo que pueda pasar. Eso se reduce, no se va al mínimo, pero se recoge parte. Commodities, neutral, en lugar de sobreponderar, en lugar de estar comprando, vuelve a neutral al mismo nivel que equities y nos vamos, dice Morgan Stanley, a por crédito y a por gobierno corporativo. ¿Qué es crédito? Y luego vamos a equity. Crédito es emergentes, ojo, investment grade y securities. Y luego tenemos préstamos que salgan de la cartera y high yield, medio pensionista para abajo. Al lado de tener investment grade, al lado de tener emergentes. Tenemos equities, que lo tiene más, bueno, vamos a commodities, no, vamos a equities. Estadounidenses recogidos, fíjense que de 5 se quedan 2, europeos medio pensionistas, Japón y emergentes, a por ellos. Ojo al posicionamiento, donde la gran recuperación está en emergentes para este outlook de Morgan Stanley. Y luego gobierno corporativo, sobre todo el europeo, que se va a trancar de deuda hasta aquí y que la va a tener que pagar al precio que sea, sobre todo si no sale adelante la mesa de negociación de paz, y hay que emitir 550.000 millones. ¿Quién se come los 550.000 millones? La banca privada. Tráemela aquí, calentita y a buen porcentaje. Y aquí tienen Europa y tienen mercados emergentes locales, que al calor de la subida del mercado, también la deuda de esos países entran a jugar un buen papel. Japón muy bajito, Reino Unido neutral y Estados Unidos también en una posición de compra. Y luego en Forex, fuera el dólar, entra a jugar el euro con fuerza, entran a jugar las monedas emergentes de los países emergentes. Emergentes y euro hacia arriba. Japón, bueno, y Reino Unido fuera de todo. Reino Unido lo peor, dice Morgan Stanley, seguido de Estados Unidos, del dólar, y a continuación Japón, Europa y emergentes. Europa y emergentes, opciones fundamentales. Miren el siguiente gráfico del informe, con las siguientes claves que nos dice cuáles son las ideas fundamentales. Dice, respetar todo el procedimiento, la secuencia. Cuando el crecimiento y la inflación empiecen a relajarse, los bancos centrales pausarán. Se va quitando el término pivote.
por el término pausa. Y dice, los activos más sensibles a la inseguridad de los tipos de interés serán los primeros en tocar la parte baja, que son emergentes, que están también el tema de los bonos y que serán los primeros que subirán. Ahí el volumen caerá y veremos el pico abajo. Dice, el otro punto clave es que ambas valoraciones, tanto los ingresos como el value, estarán como una especie de barbecho. Dice, ambas valoraciones con un high grade bonds, con unos equities defensivos en Estados Unidos, pueden jugar el papel en el high quality income, que es en esa calidad de los ingresos, con una parte de value que puede jugarnos en la cartera, que son mercados emergentes y sus bonos, y bancos europeos y energía, junto con mercados japoneses y con tecnológicas emergentes y semiconductores emergentes. Fotografía puesta. Ojo a esto. Bancos y energéticas europeas. Miren el siguiente gráfico de este Outlook de Morgan Stanley, donde nos sitúa que la pausa tiene que ir viniendo cuanto antes por parte de los bancos centrales. Dice, la media de Estados Unidos y de Europa en esa política de tipos viene a la relajación en el entorno de febrero del 24. Y en febrero del 24 se relaja y empieza el movimiento a recoger. Ese es el forecast de Morgan Stanley para tener un punto de llegada, fíjense, de disminución de la media de los dos, de las políticas monetarias de Europa y de Estados Unidos, por debajo del 3% en diciembre del 24. Échenle la historia, ¿eh? En diciembre del 24, siendo el punto donde la pausa se produce en el entorno de febrero, marzo, abril, para extenderse un año. ¿Qué cambia la fotografía de Morgan Stanley? La mesa de negociación de paz. Lo único que puede hacer que todo esto se acelere es que la inflación caiga al entorno del 3%, no del 5 o del 6 o del 6 y pico, en febrero, marzo, abril, mayo, junio. Si en este entorno la inflación en Estados Unidos no ha conseguido reducirse a un entorno del 3%, no lo parece ahora mismo, ¿qué puede hacer que baje al 3%? Mesa de negociación de paz, incluyendo productos energéticos. Si eso sucede aquí, lo que hacemos es anticipar el proceso. Si no, no hay nada que hacer. Nos queda un año de larga y profunda. No hay otra opción. La subida será larga, hacia arriba, hacia el 5%, y será muy profunda en el tiempo. Un año. Aquí lo tienen. El movimiento es evidente. Miren el siguiente gráfico. Morgan Stanley, Outlook, calentito. Lo tienen ahora mismo todos los ejecutivos. Banca de fondos de inversión. Mirándolo a la vez que usted. Dice, la inflación se moderará cuando los bancos centrales pausarán. Tampoco hay que estudiar en Yale ni en Harvard para hacer eso, para pensar eso. Dice, la reducción del crecimiento está en función del movimiento de endurecimiento de la política monetaria. En los últimos 12 meses hemos visto el mayor movimiento de subida de tipos de interés desde 1981. Vamos, que están leyendo el periódico, los de Morgan Stanley. En el Banco Central, el tipo en la eurozona ha sido creado y ha ido fortaleciéndose al mayor ritmo desde 1980. Este movimiento de fortalecimiento, de endurecimiento monetario, ha sido agresivo porque la inflación se mantiene agarrada y las expectativas son difíciles de vencer, las expectativas de la inflación son difíciles de conseguir. Con este movimiento, estos cambios, nuestros economistas, los de Morgan Stanley, esperan que el core de la inflación empiece a moderarse, sobre todo en mercados emergentes y mercados desarrollados, permitiendo que ese movimiento pause antes del reverso. Es decir, ¿qué decía la FED este fin de semana? Pivotar nos cuesta mucho, pero pausar no. Pausar y ver, hacer de Simeone, hacer un poco la FED cholista, paramos y vemos partido a partido que la inflación nos baja, pero no al ritmo que se necesita, ¡pum!, un poquito más. Que la inflación va bajando, que hay mesa de negociación, que bajen. Pero mientras, la pausa, no el pivote, la pausa, no el pivote, la pausa. Es muy importante. La pausa en lugar del pivote es otro mercado. El pivote es Goldilocks. El pivote es ricitos de oro. El pivote es el inicio. Aunque, luego veremos un gráfico de Real Investment Advice que coge un jarro de agua fría, coge al inversor que está aquí diciendo el pivote son ricitos de oro y hace así Lance Roberts. ¡Pum!
congelado. Lo van a ver enseguida. Este movimiento lo que dice es que hay escepticismo en entender cómo la inflación va a hacer exactamente lo que quiere la Fed hasta llegar a la gloria. Dice, pero hay suficientes soportes específicos para que la Fed pueda entender que en el plazo de 2024, cuando lleguemos a 2024, diga, bueno, mejor un año más. Tal como va la Fed. Miren el siguiente gráfico, porque esto es importante. Pausa, no pivote, pausa, no pivote, pausa, no pivote. Y en este escenario, dice, con el último movimiento, con el movimiento que va haciendo la Fed, lo que tenemos es un comportamiento del oro que empieza a recuperar terreno, un comportamiento del dólar que empieza a decaer, un comportamiento del S&P 500 que continúa el retroceso. ¿Que pueden hacer un rally? Sí, pero que la tendencia sigue siendo bajista. Miren el siguiente gráfico que nos marca, este era un gráfico que nos marcaba 1981-84 y cómo era el proceso de recuperación y cómo se comporta sobre todo en el momento actual, que es muy similar. Aquí lo que dice Morgan Stanley es, bueno, venga, diciembre del 23, junio del 23, vámonos a irnos a nuevos objetivos. Si nos vamos a diciembre del 2023, frente a los datos actuales, 10 de noviembre del 22, tenemos que el S&P 500 debería estar, ahora mismo está entre el 1956, y ve un escenario potente de 244 puntos, del 6%, diciembre del 23, con esta sola recuperación. A ver. Que nos están marcando el camino al paraíso. Y de repente cuando te vemos la matrícula, el paraíso te lleva al purgatorio. ¿Qué es esto? Miren el problemón que plantea aquí Morgan Stanley. Estados Unidos, 3.956, cierre del 10 de noviembre, dice a 4.200. ¿Y para este camino, para esto? Para llegar a 4.200, que ya se tocó el 4.000 hace unos días, jueves, viernes, jueves, miércoles, jueves. ¿Este lío? ¿Todo el follón que nos estáis planteando para que haya un 6% de revalorización? Y dice, bueno, en un escenario base, aún le cae al mercado un 1%, en diciembre del 23. ¿Perdón? ¿Todo lo que nos has contado antes? De que todo empieza a recuperarse, de que el movimiento... La pausa. Es la clave fundamental. Es que Morgan Stanley no está hablando de pivote. Es que acaba de cambiar algo en el discurso este fin de semana con este informe de Morgan Stanley. Y es que ya no se habla de pivote, se habla de pausa, que no es lo mismo. La pausa es que nos quedamos fastidiados, por no decir otra cosa, aquí arriba. El pivote es que empieza a bajar. Y lo que dice Morgan Stanley en 2024, en febrero del 24. ¿Y qué hacemos en diciembre del 23? La que nos espera. Ahora recuperación, primer trimestre, boom, con los resultados empresariales hacia abajo, un primer semestre malo, no solo el primer trimestre en beneficios empresariales, y dice, bueno, en el peor de los escenarios, caemos un 12%. Volvemos a mínimos del 2022 en 2023. 3.500 puntos. ¿Por qué? Porque no hay pivote. Porque la Fed se está haciendo a la longi. No está queriendo pivotar. Porque tiene miedo. Los tienen aquí. Porque si bajan tipos en un entorno del 4 o 5% y la inflación se les vuelve a disparar, bueno, pues ya sería lo único que les falta por hacer mal de todo lo mal que ya han hecho. ¿Qué es lo que dice Morgan Stanley? No, se van a atrever, van a pausar, porque si suben por encima del 5, pues ya no hace falta ir al mercado, ni a la renta variable, ni a los bonos corporativos, ni a comprar energía. Oiga, vaya, si usted ha montado un chiringuito en la playa y si pasa alguien por allí ya le vende un par de botellitas de agua, por decir algo. Pero lo que está diciendo Morgan Stanley es que hay pausa, no pivote. Y si hay pausa y no pivote, 2023, go home. Año perdido. Mírenlo. Escenario base, que volvemos a perder. ¿Quién se mete en la renta variable norteamericana? En el mejor de los escenarios, un 6%, pero si la inflación está por arriba. ¿Pero qué es esto del 6%? ¿Pero qué valoraciones del 6%? Hay pausa, no pivote. Nos vamos a Europa. Aquí es diferente. ¿Por qué? Porque Lagarde, Guindos
y todo el grupito este no puede pausar. Tiene que pivotar. La Fed puede pausar. El Banco Central Europeo tiene que pivotar. Y por eso veíamos al inicio que Morgan Stanley dice, renta variable para Europa. ¿Por qué? Porque aquí no hay lo que hay que tener para pausar y no pivotar. Pero si no pivotara y se pasara todo el año haciendo 3, 5, venga, 5 reuniones, 3, como ha hecho últimamente con sus tonterías habituales, venga, vamos, otra subidita, vamos, pero no pasa nada, dice Morgan Stanley. 15% en negativo el mercado. Como pause, como hace la Fed, y no pivote, se pasa de la raya. Como pause y no pivote, mete la pata hasta el fondo. Como pause y no pivote, hunde la economía europea. Porque Estados Unidos la previsión es de crecimiento, Europa es de recesión. Ya lo dijo Gentiloni. Nos vamos a un trimestre, no, 2 en negativo, es decir, a recesión. ¿Se salva el año? Porque lo he querido salvar en el escenario base. Pero el año en Europa viene negativo a más no poder. Ojo la diferencia. Europa no puede pausar, tiene que pivotar. Morgan Stanley. Si no, no pone un escenario base en el que el crecimiento es del 3 y una pausa con pivote se marcha al 18%, que es el mejor escenario que ve Morgan Stanley para Europa. ¿Qué pasa en emergentes? Pues que aquí no es que no haya pausa, es que están acelerando ya. 27% en diciembre del 23, por eso dice hay que irse a emergentes. En el escenario base, -1, 3, 11 para Japón, para el Topix, 12% para emergentes. Viendo un escenario base, emergentes, 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 emergentes y emergentes. Dice Morgan Stanley. Ahora, si el escenario se pone complicado, emergentes, stop loss and going forward. -18%. El guantazo es descomunal. Pero fíjense que frente a la percepción sobre junio del 23 que tiene sobre estos niveles, a esta actualización, estaba en una caída del 24%. Y sin embargo, todo el escenario más bajista se ha reducido. -15, -12, -22, -15 en Europa. -23, -14 en Topix, en Japón. -24, -18 en emergentes. Fotografía, Outlook, el primero que tenemos, Morgan Stanley, 2023, 23, está hecho un asco. 2023 está para, al igual que te toman las campanadas con las uvas, cerrarlo al día siguiente en Año Nuevo. Miren el año, miren la fotografía, pero hay esperanza. Y la esperanza se llama pivote, no pausa. Como haya pausa, no hay nada que hacer. Si hay pivote, Morgan Stanley, movimiento. Ahí sí, hay ricitos de oro. ¿Dónde? En Europa, en emergentes, incluso en Japón. Miren el siguiente gráfico, que nos marca esta mañana cómo el modelo, sin embargo, de beneficios por acción, los resultados empresariales, se va al garete. Miren el movimiento de ese indicador de beneficios que va acompañado del nivel actual por beneficios del S&P 500. Vamos a las profundidades del beneficio empresarial. Vamos a un semestre que va a ser complicadísimo. No este, todavía. El primero y el segundo del 23. Miren el siguiente gráfico, 8:43 de la mañana, mercados europeos intentando estar en positivo, mercados americanos un poquito más negativos, Bitcoin dando bandazos, 15.800 rebota, vamos a ver durante el día también cómo se comporta. Este es el gráfico que responde, aunque no lo ha hecho aposta Lance Roberts, Real Investment Advice, al anterior informe de Morgan Stanley. Lo que dice Lance Roberts es: lo siento, oiga, póngase usted aquí, optimista, coge un jarro de agua fría y ¡boom!, lo congela vivo. ¿Por qué? Porque dice Lance Roberts, no es verdad. Cuando la Fed pivote, nos queda todavía mercado bajista. Y esto no estaba en la fotografía, ni lo dice Morgan. No estaba en la fotografía. ¿Y qué hace Lance Roberts? ¿Qué hace Real Investment Advice? Pivote, 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 pivote y pivote. 68, 76, 73, 92, 2004, 2008, 2020. Cuando la Fed pivota, no significa que se arregle la fotografía, no significa se arreglará, pero todavía queda como la colleja final.
¡Pum! Una más. Mírenla. En el 73, el movimiento de pivote de los fondos federales está aquí. Pero todavía había un movimiento aquí de bajada. 36% hasta el mínimo. Miren el movimiento desde aquí hasta aquí. En el siguiente del 79, cuando la Fed ya pivota, ¿qué es lo que sucede? Movimiento sobre todo de caída posterior, pero este movimiento final, justo en el pivote caída, hasta el mínimo, no. ¿Qué sucede en el 82, 83, en el movimiento de Volcker? Subida de tipo, venga, pivoto, y el mercado que está aquí cae. Parte final de caída, y a partir de aquí ya subida, y a partir de aquí ya subida, y a partir de aquí ya subida. ¿Qué hace en el 90? ¿Qué hace la Fed en el 90? En cuanto pivota, el mercado tiene un movimiento de caída. Aquí lo tienen, y ya sube. Pero en el momento de pivote cae, dice Elan Robert, Real Investment Advice. Estáis todos engañados. El momento en el que pivote dice, es que nos pone peor la fotografía todavía. Están pausando y nos va mal. Y cuando pivote nos van a ir peor todavía. Y dice, sí, pero muy puntual. Fíjense en el 2008, cuando pivota la Fed, ¡boom! Movimiento de caída. Aquí. Y todavía quedaba la parte final. Pero, ¿qué es financiera? Vale, vámonos al 2002, perdón. Pivota la Fed, cae el mercado. Pivota la Fed, cae el mercado. Y dice Lance Roberts, que no va a ser la solución en el cortísimo plazo. 2020, coronavirus, pivota la Fed, cae el mercado. Pivota la Fed cuando pivote, ¿qué va a hacer el mercado? Blanco y en botella, dice Real Investment Advice. Miren el siguiente gráfico. Esto es un jarro de agua fría enorme. El otro informe es el semanal de Mike Wilson, esta pasada madrugada, sobre el corto plazo. El otro nos va a largo plazo, el Outlook. Este nos va a corto plazo. Dice, el camino no tomado. Los mercados americanos en 2023, viéndolo en el corto plazo, tomando el camino no controlado, fuera del path, fuera del camino. Un territorio no explorado, se podría traducir en español mejor. El camino no explorado, el territorio no explorado. Dice, la flexibilidad siempre va a ser importante para tener éxito en las inversiones, pero es crítica ahora. Después de un periodo de 2 meses, cuando todo el movimiento de mercado bajista, bearish, ha impactado en el conjunto de la economía, estamos en la fase final del bear market, en la fase final del comportamiento bajista del mercado. Pero esa pausa después del movimiento de corte, esa pausa antes del corte, está ampliando el ciclo. Es típicamente bueno para bienes, también para mercados, con tipos de interés que finalmente harán el punto y final del negocio, de la subida. ¿Qué es lo que está planteando Real Investment Advice? Estamos en el momento anterior, estamos en el momento de terminar de ver y luego tendremos la caída. Luego tendremos el inicio del pivote. Dice, muy volátiles en el entorno del 3.900, con el escenario base de precio objetivo del 23 en 3.900, cada vez que suba o baje va a marcarnos volatilidad del mercado. Y lo que dice es, y revisando los beneficios por acción para 2023, vemos que hay un movimiento otra vez hacia abajo del 8% de los beneficios hasta $195. Por lo que volvemos al escenario anterior, pero ahora visto desde hoy y por Mike Wilson. Y lo que dice es, escenario bajista en el S&P 500, 3.500. Escenario base, 3.900. Escenario bull, 4.200. Miren el siguiente gráfico de este informe, salido esta mañana a las 6 de la mañana o así. Vamos a ver, el siguiente gráfico nos marca ese movimiento relativo de performance de los bonos cuando el movimiento es entrar ya en el nuevo año en un movimiento de recuperación. Y sin embargo, lo que dice este informe de Morgan Stanley es, ojo, porque lo que nos está marcando es el final de un proceso de subida un poco lateral y que ahora podría marcarnos un movimiento de caída hasta aquí, que es lo mismo que sucedió en este escenario y que es lo mismo que se va repitiendo en el movimiento de recesión, en la entrada a la recesión, que es entrar en este canal, que este canal lo que nos marca aquí es ese movimiento que ahora los bonos deberían empezar a tocar. Miren el siguiente gráfico, que nos marca que a pesar de que la transición hacia los mercados puede ser positiva, el camino no lo va a ser tan fácil. Y insiste Mike Wilson en la pausa, liderando el rally del mercado, pero ¿cuánto
alto, cuánto largo será el movimiento de la Reserva Federal. Y dice, las pausas son diferentes que los recortes. Míralo aquí. Pauses are different than cuts. Lo que nos está marcando aquí es que no es lo mismo el periodo en el que estamos que el periodo al que vamos a ir. Real Investment Advice, Land Rovers, en el gráfico anterior. Dice, sin embargo, estamos mirando cómo la pausa es diferente que el recorte. Algunos inversores podrían pensar que el recorte es incluso mejor que una pausa en los tipos de interés. La evidencia no dice eso. Land Rovers, Real Investment Advice. El mercado va coaligándose ya. Dice, porque lo que está diciendo es que el recorte no es lo mismo que la pausa puede seguir impulsando al mercado, el recorte puede generar un movimiento de volatilidad y de caída. Por lo que estamos pensando que en una ventana para los mercados dentro del 2023, con los mercados soñando con la pausa, la Fed recortando probablemente es una mala señal dentro de una recesión que ha llegado. Negative payrolls, dice, mercado de trabajo, mercado laboral. Y es especialmente verdad cuando se dan determinados aspectos únicos en el ciclo, que son que están más altos que el target de inflación y el miedo a que resurja la inflación una vez que la Fed pause. Pero ese recorte de tipos de interés llegará incluso antes de que llegue la recesión. ¡Pum! Miren el siguiente gráfico, de lo mejor de la mañana. Dice, las pausas en la Fed anteriores al ciclo positivo. ¿Qué sucede en la pausa? ¡Un festival! Miren, pausa del 89 de febrero a junio del 89. Con la recesión en octubre del 90. Con julio del 90 haciendo el primer recorte de tipos, 13% de subida. Ahora, subsiguientes movimientos de recesión, menos 20%. Cuidado con el movimiento posterior, que es el movimiento que la Rover nos dice, en cuanto bajen, baja. Febrero del 95, julio del 95, 16%. Marzo del 97, septiembre del 98, 33%. Junio del 2006, septiembre del 2007, 16%. Mayo del 2000, enero del 2001. ¿Qué pasó? Crisis de las .com, tecnológica. Caída del 12% en la pausa. Y aquí entra el otro capítulo que nos falta. Cómo van a jugar las tecnológicas en un momento donde están en el punto de mira, en el foco, y donde recortes de empleo, situación de mercado completamente distinta a la que han vivido. ¿Qué puede sucederles en una pausa? Menos 12%. En la crisis de las .com en el 2000. Es verdad que estamos viendo el retorno del SP, no en Nasdaq. Pero el movimiento, cuando la crisis tiene base tecnológica, sucede eso. Pero lo que tenemos de media es un 14%. Lo que tenemos de mediana es un 16% hacia arriba. Ojo al buen momento que significan las pausas por parte de la Reserva Federal. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana ese bull case, 4.200, base case, 3.900, escenario más bajista, el bear case, 3.500, con un movimiento actual de 3.956. Por lo mismo, para tantas alforjas para este camino, del más 6,2, pudiendo perder un 11,5, madre mía. Y miren el último gráfico, y empezamos ya con toda la historia del análisis del mercado y a ver qué está pasando. Dice Morgan Stanley, healthcare, componentes y utilities. Consumo discrecional y hardware tecnológico en la parte negativa. Y en el medio todo lo demás. Entre otros, lo tecnológico, tecnología sin hardware, servicios de comunicación y nuestros amigos los energéticos, que en una pausa y en un movimiento en el que se desacelera la inflación, la energía pasa a otro escenario. Real estate no está en el negativo, pero tampoco está ya aquí arriba. Le ha sustituido staples. Healthcare, utilities, staples, en este movimiento de Morgan Stanley. 8.54, ya han visto que hay mucho. Quédense con que hay pausa y no pivote, y si eso es así, nos cambia la fotografía. Quédense con la mesa de negociación de paz, que ese es el cisne negro que hace que todo esto lo cojamos, lo rompamos, no llegue ni hoy el consejero delegado a verlo en su empresa, porque ha cambiado la fotografía. Pero como no hay mesa de negociación de paz, seguimos jugando en este escenario. La mesa de negociación de paz es el cisne negro. Si hay mesa de negociación de paz, abróchense el cinturón,
que es como cuando van a la montaña rusa y le lanzan primero hacia arriba para luego caer. Pero ese disfrute del movimiento del lanzamiento hacia arriba será prolongado y duradero. 8:55, Eva Villanueva, en este escenario, mercado europeo, cómo viene, mercado asiático, cómo ha venido, dónde hay que mirar en protagonistas empresariales. Buenos días. Muy buenos días, José Antonio. Pues estamos viendo cómo lo que prometen los futuros europeos